Quisimos una canción para impactar. Y bueno, amigos, Pero no nos salió nada. tenemos que cambiar el tema y Y acá tenemos que estamos ponernos igual. un poco más densos de lo que habitualmente estamos, porque tenemos que hablar fundamentalmente de lo que viene pasando con la militancia. El título del editorial en la jornada del día de hoy es Militar, pero cuando esté la Fuerza Armada. Entiendo que es un juego de palabras, entiendo, espero lo entiendan ustedes también. Y cuando digo militar, pero cuando esté la Fuerza Armada, me refiero a que hay militantes que militan cuando ya está todo listo, que no hace falta más nada que arriar la gente hacia el huerto oscuro. Hay militantes que buscan a la gente, que arría a la gente. Hay militantes de selfie que dicen acá militando en el barrio tal, y hay militantes que hacen como que militan. La mayoría de ellos lo hacen cuando la fuerza ya está armada, cuando la fuerza o la unión que hace a la fuerza ya está dirimida, delimitada, y que ya se tienen las características típicas de una campaña electoral. Una campaña electoral que a veces, casi siempre, empieza demasiado temprano y termina demasiado tarde. Cuando digo demasiado tarde es en el escrutinio definitivo, donde a veces las caras largas le ganan a las diversiones, al festejo, al descorche. Y hay siempre una de cal y una de arena. Y es normal y es habitual que a veces se gane y a veces se aprenda. Lo difícil es aprender cuando se pierde. Pero es parte del juego, es parte de la democracia. Perder. Mi viejo tenía una frase que decía, perder por ganar no se llama perder. Y en el gambito de dama, a veces perder la dama es ganar la partida. Jugar al ajedrez en terminología política es casi como querer aplicar el Sun Tzu, el arte de la guerra, a la política, o el príncipe, ¿no?, de Maquiavelo. Pero todo tiene que ver con todo. En el ámbito político, en el ámbito legislativo también, las elecciones de medio término no son solamente elecciones de medio término. No importa cómo te guste el término de la carne, si es jugoso, si es crudo, si es más seco. Lo importante es que se eche todo a la parrilla al momento de jugar. Cuando se menguan fuerzas, se milita con una fuerza armada a medias. Y quien milita en condiciones no del todo claras, termina perjudicándose a sí mismo. Porque las convicciones no son solamente cuando se puede ganar. La elección no es solamente cuando se puede meter un candidato. Militar hay que militar siempre, pero más allá de tu ideología. Militar las ideas. Lo han escuchado desde hace un tiempo aquí a varios entrevistados que dicen lo importante es tener una idea. Has escuchado también ciertos sectores que hablan de ideales, que es el conjunto de ideas que muestran un objetivo, un norte, un lugar hacia donde ir. Y en otro punto de vista se empiezan a dirimir actualidades que no son más bien que mezquindades. Mezquindades de ciertas personas que intentan mejorar su forma de vida en base a la militancia de otros u otras. Y ahí es donde quiero hacer un parate, porque militar hay que militar siempre. Digo, si vos tenés convicciones, cuando sos militante. Pero los militantes no son los únicos que votan. Los militantes son los que acercan a las personas de a pie, a las personas normales, habituales, a las personas que no les importa tanto la política. Sí les importa llegar a fin de mes o tener los servicios que requiere un ciudadano, una ciudadana promedio. Militar, cuando la fuerza esté armada, es parte de la ciudadanía, no del militante. El militante tiene que militar siempre. No importa si estás en la lista o si es tu amigo o tu amiga quien está dentro de esa lista. Y ayer se vio esto en La Libertad Avanza. Gente que militó simplemente por el bolsón o por los 20.000 pesitos. De 10.000 personas que se esperaran no llegaron más que 1.500, 1.600 personas. Y ahí es donde se empieza a ver, cuando se empiezan a bajar del caballo ganador, del coche que no va a salir primero, ¿no? Este es lo que rige, por ejemplo, a Colapinto. Si no está dentro de los primeros 10 es un fracaso. Está dentro de los 20 mejores pilotos del mundo. Y se toma como un fracaso. Ayer en la conferencia de prensa a Scaloni le decían, ¿va a jugar Mastantuono con Messi? Y va a jugar Nico Paz, que ya jugó con él. Claro, uno es del Real Madrid y el otro era del Real Madrid.
Y a veces se pintan de colores las personas, pero las personalidades se dejan de lado y las militancias no se fijan tanto en las personas. Es cierto, siempre tiene que haber un nombre propio. Por eso destaco lo que hizo ayer Axel Kicillof en el cierre de campaña, mencionando como el padre de la unidad a Sergio Tomás Massa, que se emocionó hasta las lágrimas. Lo vi 2 veces emocionado. Uno cuando ganó las elecciones generales y otra ayer cuando Axel Kicillof lo señalaba como el artífice, o uno de los artífices de la unión del peronismo en provincia de Buenos Aires, que es la madre de las batallas, y no nos debería importar al resto del país, porque son los legisladores de ellos, que van a dirimir sus cosas en su legislatura, o en sus intendencias, o en su provincia. Pero es el 40% del padrón electoral y será, seguramente, un dictamen o una sentencia, esta elección desdoblada de la provincia de Buenos Aires, la que un poco defina cuál va a ser la estructura económico, política, comercial y por supuesto también electoral de lo que resta del año. Ayer hablaba con economistas y esta mañana temprano con otros más y me decían, después de las elecciones es inevitable que haya una devaluación, pasa siempre, gane quien gane, si gana el oficialismo de turno o pierde el oficialismo de turno, es lo más probable que haya una devaluación. Y mi pregunta fue, ¿está preparada la economía argentina para una devaluación? La respuesta de ellos fue la que habitualmente dan. Nunca la Argentina está preparada para una devaluación. Lo devaluado es la política. Lo devaluado es la militancia por conveniencia cuando la fuerza ya está armada. No hay que ser míope en ciertas cosas que te va enseñando la política. Yo sé que vos por ahí estás mirando un programa de radio o escuchando un programa de radio y decís, sí, a mí qué me importa la militancia, sí. Yo estoy poniendo esta radio acá en el taxi, en el Uber, en el kiosco, en el negocio, o estoy viendo un stream porque ponían música divertida recién, o porque viene un entrevistado piola que me parece que está bueno escucharlo. Y no me interesa tanto la política. No hay nada que te atraviese más que a vos que no te interesa la política en sí. Porque es para vos que se hace política, que vos no estás dentro de la política, porque sos la mayoría de la gente. Es donde se apuntan las campañas electorales a aquella persona que no le interesa la política. Y se le busca entrar por lados donde no se le entra con la política tradicional. Porque obras tienen que hacer, recolectar residuos lo tienen que hacer, es su obligación. Darme seguridad es su obligación. Darme salud pública es su obligación, es la obligación de todos los gobiernos. Pero si te dan una cosita, una promesa como vas a ser rico, vas a cobrar en dólares, vamos a dejar de mantener planeros cuando el subsidiado principal sos vos en el gas, la luz, el transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Es por ahí donde te entran. Y es por ahí donde vos no te das cuenta, realmente no te das cuenta, de que la política te mueve mucho más de lo que crees. Y te hace y te da mucho más de lo que crees. Porque fundamentalmente, lo que hace la política es abrirte los ojos a una estructura militante del no militar. Quien no milita en política es aquel que fundamentalmente más militancia hace. Porque aquel que dice que es apolítico, claramente, lo que más va a hacer es política. Bienvenidos, bienvenidas a En Son de Paz, donde las fuerzas están armadas, pero no son las fuerzas de seguridad, porque con seguridad te digo que si no militás, te militan. Y si no te gusta la política, estás absolutamente atravesado por esa política. Bienvenidos, que tengan una excelente jornada, nos acompañamos hasta las 13. Esta semana en Cinema Center San Luis. Esta es